Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 6 del 24 en adelante. Ninguno puede servir a dos señores, porque obedecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por tanto, os digo, dice el Señor, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana por su poderosa palabra leída, sabiendo que ellas es que nos fortalece, ella es la que nos permiten oír la voz de Dios. Desde siglos estamos viendo el progreso del hombre, la prosperidad material, el adelanto de la ciencia. El hombre vive de una manera más cómoda, ha podido adquirir muchas cosas y muchos se han hecho muy ricos. Hombres que eran muy pobres hoy viven una vida más acomodada, porque las mismas opciones que está proporcionando la vida en estos días ha permitido que el hombre pueda crecer, elegir una profesión, cambiar de vida, pero ha garantizado esto al hombre que alabe a Dios por esto. ¿Cómo ha manejado el hombre la prosperidad
que ha estado experimentando el mundo. ¿Ha glorificado Dios, ha glorificado el hombre a Dios por estas cosas? ¿O el hombre está siguiendo el afán de la vida porque necesita cosas o quiere cosas? La misma vida hoy día está exigiendo cosas, pero Dios sabe, dice la palabra, de qué tenemos necesidad. Esto está provocando en el hombre ansiedad, está provocando afán, está provocando un delirio por las cosas materiales, por las cosas que Dios, sabiendo que necesitamos, nosotros queremos obtenerla de una manera propia. Quizás más que lo que Dios puede darnos, y eso nunca. Vamos a tener más de lo que Dios puede darnos. Y la palabra de Dios, si cuando leemos el Sermón del Monte, está trazando la pauta de vida espiritual y de vida hasta disciplinaria del hombre, con todos los temas que tiene el Sermón del Monte, es para que nosotros seamos receptivos a la atención que Dios nos está llamando. Pero eso es hablando al hombre espiritual, pero hablando del hombre natural, vemos que hay mucho afán en las calles, el hombre anda sin paciencia, todo el mundo quiere ir hacia adelante, nadie quiere estar detrás del otro. En el tráfico vemos cómo hay una desesperación porque andamos ansiosos, andamos con la mirada puesta en nosotros mismos. Y dice el apóstol Pablo que debemos de poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y el tema de hoy, como dijimos al principio, es la confianza en Dios. Y vamos a leer un poco en el Salmo 37. Salmo 37. ¿Qué nos dice tanto el Salmo 37 como el Salmo 49? Estos dos salmos es como si fueran de la mano uno del otro. Y son buenos para estos días que nosotros, es como si diríamos que a veces nos asalta la desesperanza. El pastor Giovanni, que tuvo la parte devocional de este día, hablaba sobre la ansiedad del hombre, sobre las cosas en las que nosotros debemos de pensar. No podemos negar que nos asalta a veces la desesperanza, la ansiedad y a veces hasta la desconfianza. Cuando nos desesperamos es posible que podamos desconfiar. Pero qué bueno es cuando nos asalta a nuestra vida natural, a nuestra vida emocional, que de un momento parecería que está sin Dios, pero tenemos el cumplimiento de una gran promesa de parte del mismo Jesús, que tenemos un consolador que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando nos asalta ese momento que creemos que no hay esperanza, que todo se está terminando, vemos las noticias y para las noticias no hay esperanza.
según los artículos, los temas que vende la noticia. No hay buenas noticias. La palabra en cuanto al mundo no tiene buenas noticias tampoco, pero en cuanto a los que creen en el Señor, hay buenas noticias. Porque tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, y trae a la memoria las promesas de Dios. Y el Salmo 37 nos alerta a nosotros para cuando somos sorprendidos por ese pensamiento que de parte del Espíritu Santo nos dice, no, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, sino que voy a estar contigo todos los días de tu vida. Dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentará ¿de qué? De la verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usted diría, bueno, pastor, ¿cómo usted me dice que me deleite en este tiempo? ¿Cómo usted me dice que me deleite en un tiempo donde hay tanta gente muriendo, donde hay tantos enfermos, donde hay calamidad, mucha gente sin trabajo, mucha gente sin el pan, donde hay otros que tienen alimento de más? Pero déjame decirte, lo que leímos en Mateo 6 nos dice a nosotros todo lo cuanto nosotros debemos hacer en los momentos de dificultad. Esperar en el Señor, no afanarnos, porque el Señor no deja al hombre sin pan. Entonces el versículo 3 nos dice, confía en Jehová. El versículo 5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. El versículo 4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que Dios nos dice a nosotros es que estemos en Él, es que estemos con Él, que nuestra vida no depende de lo que podemos tener aquí en la tierra, sino que debemos de caminar, de ir, de mirar hacia lo eterno cada paso que damos. ¿Para qué? Para que venga a nosotros el apacentamiento de parte de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te altere con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. El salmista estaba mirando cómo los hombres prosperan, pero ¿cómo? A base de la maldad, a base de la malicia, a base de la mentira, a base del engaño. Pero los que confían en Jehová, dice la palabra, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes
alrededor de ella, la promesa que Dios nos da en este día es que asimismo está Dios alrededor de ella. No te impaciente, dice la palabra, comienza el Salmo 37. No te impaciente. Si leemos el Salmo 73, como el salmista contempla al hombre, como el salmista contempla al hombre enriquecerse, como el salmista contempla al hombre, a los ricos que no son tocados ni con el pétalo de una rosa. Y él se mira a sí mismo y dice delante de Dios, y yo que te obedezco, y yo que vivo humillado ante ti, soy golpeado, soy maltratado, soy reprendido. Pero es mejor la reprensión de Dios que toda la riqueza de esta tierra. No es malo tener bienes, no es malo tener abundancia, pero como el hombre a través de los tiempos ha prosperado grandemente, pero ¿qué ha hecho con esa riqueza? ¿Ha dado a Dios la gloria por esa riqueza? No, el hombre se ha creído que ha sido por sus propios medios que Dios, que ha tenido su riqueza. Fíjese que hasta el impío Dios le da riqueza. Hasta el que no cree en Dios, Dios le da la oportunidad, le da la sabiduría, le da la inteligencia para que se haga rico. Pero a final de cuentas, cuando el hombre está evaluando, entonces termina su evaluación diciendo, esto ha sido por mi propia fuerza. Como el hombre aquel que en un momento estuvo tanta cosecha que los graneros tuvo que agrandarlo, tuvo que anexarle una gran parte porque no le cabía la cosecha. Y luego se sienta y dice, alma mía, muchos bienes tiene, muchos bienes ha tenido, ahora siéntate y gózate. Y vino esa voz y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que tiene, ¿de quién será? Lo que significa que es como que la palabra de Dios es demasiado contraria, demasiado de una categoría muy por debajo al pensamiento del hombre natural. El ateo considera la palabra como mediocre, la palabra de Dios. El hombre que hoy día se llama positivo, tristemente, todo lo que hace se lo atribuye a su propia sabiduría. Pero dice la palabra que si la riqueza no viene de Dios, que porque creamos que somos nosotros, añadiría mucha tristeza. La tristeza viene detrás de esa riqueza que nos la atribuimos nosotros. Pero la riqueza que viene directamente de Dios, del hombre que sabe que ha sido Dios que se la ha dado, entonces no viene añadida tristeza con ella. Entonces el Salmo 37 está hablando de la paciencia. Y cuando nosotros hacemos uso de la paciencia, entonces viene la confianza, viene la esperanza en nuestra vida espiritual, en nuestro pensamiento,
en todo nuestro quehacer viene lo que se llama la paciencia. Cuando dice el Señor que confiemos en Él y nos recomienda que hagamos el bien, entonces Él nos dará la dicha de habitar en la tierra. ¿Y qué nos apacentará? La verdad. O sea, todas estas cosas van a venir bajando a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser, cuando usamos la paciencia, cuando no nos importa que la prosperidad del hombre, del maligno, no nos haga daño a nosotros, que no nos sintamos aludidos porque aquel es bendecido y nosotros no. A veces, por sentirnos aludidos por eso, entonces desatamos una carrera ansiosa por lucir como aquel hombre que es bendecido. No, la bendición viene de Jehová. La bendición viene cuando pacientemente esperamos en Él. Pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Este es el lugar. La tierra es el lugar de los temores. La tierra es el lugar de la desesperación. La tierra, terminando, dice un pastor, es el lugar más inseguro que puede haber en todo el universo. Solamente estaremos seguros en Dios, porque aunque estamos pasando dificultades, estamos pasando tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Si nos ponemos a ver la actitud del que no tiene a Dios, podemos verla aquí desde el versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. ¿Qué sucederá? El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a quienes, a los rectos de proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Pero mira lo que nos dice la palabra. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es ¿quién? Jehová. Él conoce el día de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Esa es la confianza que tenemos, que Él no nos dejará. Él nos saciará de todo bien, dice la palabra. El Señor nos sustentará de toda justicia. Dice el versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Estas son promesas fieles
y verdadera de parte de nuestro Dios. Espera en Jehová, dice el versículo 34, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, y ellos lo verán. Cuando tú veas a un hombre enaltecido, no te sorprenda. Dice la palabra: vi yo al hombre, al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Lo que significa que no te afanes, porque el impío se huelga, se yergue de sus triunfos, pero el Señor tiene algo preparado. Pero nosotros seremos saciados de larga vida. Dice la palabra, viendo el Salmo 49, hablando sobre la insensatez de confiar en la riqueza. Por eso Dios dice que confiemos en Él, que seamos pacientes por difíciles que sean los tiempos. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo, del mismo modo que dejan a otros su riqueza. Este salmo es de los hijos de Coré, pero parecen las palabras del sabio Salomón, porque es un salmo proverbial, es un salmo que cuando comienza una oración muy objetiva, termina dando la respuesta versículo por versículo, lo que significa que cuando vemos que en estos días el afán está embargando a la humanidad detrás de lograr cosas, y no está malo, pero dejar a Dios de lado es lo grave, porque la riqueza no nos van a llevar al cielo. Lo que dice el versículo 24 y 25 de Mateo es que no podemos servir a dos señores. Vamos a terminar amando a uno y dejando al otro. Pero ¿cuántos placeres no nos permiten la riqueza vivir? Comodidades,
estamos a pedir de boca, que lo que quiero tener lo tengo al instante. Y eso ofrece cierta holgura en la vida natural del hombre. Y pensamos que no necesitamos más nada, lo que significa que este tiempo de riqueza se convierte en un Señor que nos gobierna, que nos controla, que nos quita la visión de lo eterno, cuando nuestro corazón está puesto en la riqueza. Dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si tú y yo atesoramos la palabra, atesoramos los mandamientos de Dios, ahí estará durmiendo nuestro corazón, estará abrigado nuestro corazón si atesoramos la palabra. Pero lamentablemente la riqueza del mundo trae deleite, emociones, hasta cambiamos la forma de hablar y no nos juntamos con los que no pueden hablar de lo que yo puedo hablar, porque el lugar que está ocupando la riqueza en mi corazón no me permite eso. Otra cosa, hasta cuando Él es el mismo Dios que nos da la riqueza, nosotros nos convertimos en centinela de ella y nos paramos en la puerta como leones. Entonces nos convertimos en esclavos de la misma y dejamos a Dios. Cuando dice la palabra que confiemos en Jehová y hagamos el bien, es que de todo lo que Dios nos da, debemos darlo por gracia. Su propia palabra, el gozo que Él nos da, el testimonio y mucho más las cosas materiales que Él nos da. El Salmo 49 determina al hombre como insensato. O sea, las riquezas son efímeras, son vanas, no nos las podemos llevar, porque el mismo espacio que tiene el justo en el Seol, ese mismo espacio tiene el injusto. Pero ¿será juzgado el justo como el injusto? Digo el justo porque es Dios que lo hace justo. El hombre no puede hacerse justo por sí mismo, sino cuando Dios lo determina. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice la palabra. Dice el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros que sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y su habitación para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perece. Él, viendo a Timoteo en los consejos que Pablo le da, tanto en la primera carta como en la segunda, vemos a Pablo instruyendo a Timoteo. Timoteo le ha entregado a una iglesia
que habían hombres que eran lobos rapaces. Por obtener el poder en la iglesia, pero no solamente en eso, no era para glorificar a Dios, era para enseñar doctrina contraria al Evangelio. Entonces Pablo, un hombre usado por el Señor, está dándole instrucciones a este joven Timoteo, que de hecho era un joven despreciado por los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque sabían que era un hombre que estaba, o por algunos ancianos, que se hacían maestros y no lo eran. Timoteo era un joven que ya estaba desanimado. ¿Por qué? Al ver el afán que había en ese momento en la iglesia. Y Pablo aconseja a Timoteo, y voy a ver en el versículo 15 del capítulo 2 de segunda de Timoteo, cuando él le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo estaba instruyendo a Timoteo para que se librara de toda angustia, de todo afán, y que mirara hacia lo eterno. ¿Para qué? Para que pudiera con tranquilidad predicar la palabra con denuedo. Y usted dice: ¿por qué tú mencionas a Timoteo y a Pablo? Porque tanto como eran los tiempos difíciles, en los tiempos de Pablo, que se dirigía a Éfeso, una iglesia muy numerosa, una iglesia donde habían una clase social más elevada que en las otras iglesias, mucha gente de comercio, mucha gente de influencia. Y Pablo, un joven que no tenía esa categoría, Pablo se sentía como aludido. Timoteo, y viene Pablo dándose cuenta, porque necesitaba a Timoteo ante esa clase de personas que habían ahí, donde su bien era la riqueza, donde su bien era su posición, donde su bien era su vientre y el poder. Y estaban enseñando entonces falsa enseñanza, falsas doctrinas. Y Pablo le aconsejaba a Timoteo: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandasen a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogía interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento en el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cuales cosas, desvaneciéndose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan
ni lo que afirman. Lo que significa que Timoteo estaba en un momento difícil de la predicación. Y hoy día estamos también viviendo el mismo momento difícil. Hablando de la prosperidad, de cómo se ha envanecido el hombre, pero también de cómo se afana el hombre y ha dejado a Dios. Quisiera saber, no por la autoridad mía, sino por la misma búsqueda que debemos de tener a Dios. Hoy estamos transmitiendo por vía virtual y la mayoría de iglesias lo están haciendo. ¿Qué tú estás haciendo en tu casa? Como decía el pastor, como si deja lo que está haciendo y escucha el mensaje de la palabra. Siéntate en tu casa como si estuviera en la iglesia para oír el mensaje de la palabra. Y olvídate de los afanes, porque como este día tiene afán, afanaste mucho ayer y los afanes no terminan hoy, basta este día con su propio afán, sino que te siente a escuchar la palabra. Esta pandemia, esta situación mundial ha sido para probar la iglesia. ¿Quién está leyendo la Biblia? ¿Quién está atento a la palabra? ¿Quién está dedicándole tiempo a la oración? ¿Quién está predicando la palabra? Este tiempo debe de nosotros caer un fuego que arda en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestra boca, para predicar la palabra. Confía en Dios. Ten confianza en Dios. No piense que aunque los días estén peores, Dios te va a dejar. Nuestra confianza en nuestro Dios es lo que nos sostiene. La fe en Dios es lo que nos sostiene. La paciencia, esperar en Él es lo que nos sostiene. Tu mano me sostiene, dice un cantante, y tu espíritu me alegra. Y solo en victoria Jesús me dejará. Lo que significa que no hay caminos tan seguros como el de Dios. El Salmo 37 termina diciendo que Dios nos ayudará, nos librará, nos salvará, y por cuanto debemos de esperar en Él. O sea, la salvación en Dios es segura cuando esperamos en Él. Muchas gracias. Que Dios le bendiga rica y abundantemente en esta mañana.